Buenas tardes a todos los que nos acompañan en el día de hoy, en nuestra tercera masterclass del año 2026. Yo soy Roxana de las Salas, presidenta del capítulo Upsilon Nu de la Sigma Theta Tau. Y en el día de hoy tenemos una masterclass fenomenal y con una invitada muy especial, como siempre. Nos acompaña en el día de hoy la doctora Stephanie Ortega Pérez. Stephanie Ortega es enfermera egresada de la Universidad del Norte con un máster en investigación clínica y máster en enfermo crítico y emergencias de la Universidad Autónoma de Barcelona y además es doctora en enfermería de la Universidad Nacional de Colombia con una gran trayectoria, no solo académica e investigativa, sino también experiencia en el ámbito de la práctica clínica en justamente la atención al paciente en cuidado crítico. Y en el día de hoy nos va a presentar un tema muy novedoso, un tema que es de mucho interés para el gremio de la enfermería y se titula Más allá de la clínica, cómo los determinantes no médicos de la salud configuran los desenlaces en el paciente neurocrítico. Entonces, le damos la palabra a la doctora Stephanie Ortega para que nos comparta la temática. Gracias, Steffi. Muchas gracias, Roxana, por esa presentación y bueno, saludar a todos los que están conectados y también saludar a todos los que van a ver esto cuando ya esté en el canal de YouTube de la Sigma. Como ya muchos me conocen, en los últimos 6 años o un poquito más, me he dedicado a todo lo que tiene que ver con el cuidado del paciente neurocrítico y van saliendo cosas nuevas, la tecnología va avanzando, la terminología y los conceptos se van concretando y particularmente este año, porque es muy nuevo también este concepto, conocí algo que en inglés el término es Non-Drivers of Medical Health y traduce al español determinantes o factores no médicos de la salud. Y entonces yo dije, pero ¿qué es eso? Y estuvimos junto con la profesora Lorena Sánchez participando en un proyecto muy importante que en el cual Lorena viene participando hace algunos años con la Universidad de Texas en San Antonio y hicimos una conferencia respecto a esto. Y entonces esa fue la oportunidad que tuve para empezar a aclarar, porque muchos ahora dirán, bueno, ¿cuál es la diferencia entre los determinantes sociales que conocemos desde hace muchos años y este nuevo concepto de determinantes no médicos de la salud? Entonces vamos a empezar por aclarar eso, ¿verdad? Los determinantes sociales de la salud, aquí pueden ver sus siglas en inglés, tienen un origen desde la salud pública, o sea, tienen un fondo muy epidemiológico, social. Y son los que conocemos, la educación, la falta de la parte económica, falta de ingresos. Y están los determinantes no médicos de la salud, que la gran diferencia es que el origen está en la atención clínica. ¿Verdad? Porque muchos en la clínica pensamos que los determinantes sociales dirán, bueno, allá están los enfermeros comunitarios, ¿verdad? Los de salud a los colectivos que van a tratan los determinantes sociales. Yo no, yo cuando me llega el paciente aquí a la clínica, aquí a la cama de la UCI, ya yo no tengo más nada que ver con eso. Y aquí es donde entran los determinantes no médicos de la salud, porque los determinantes no médicos de la salud, están directamente relacionados con los resultados que va a tener mi paciente en el tratamiento que yo le estoy dando en la clínica, ¿verdad?
Entonces, esa es la gran diferencia. Aunque muchas veces todavía, como es un término bastante nuevo, se están usando como sinónimos, los enfoques son diferentes, ¿verdad? Entonces, la diferencia principal, los determinantes no médicos de la salud influyen directamente en los outcomes o en los resultados de mi paciente. Aquí voy a ampliar un poco más. Entonces, en en los determinantes conocidos, los determinantes sociales, la pregunta es por qué una población presenta peores resultados de salud. El enfoque son un poco causas estructurales, pobreza, educación, políticas públicas, desigualdad social. En los determinantes no médicos de la salud, la pregunta es, ¿qué factores no médicos afectan o están afectando a este paciente específicamente? Y esto es general para todas las patologías. Ahora lo vamos a hacer, vamos a ver un ejemplo específicamente para el paciente neurocrítico. El enfoque es un poco más práctico, son factores prácticos. Falta de transporte, vivir solo, incapacidad para pagar medicamentos, no tiene un cuidador. También la educación más específica sobre la patología influye. Dos ejemplos, los determinantes sociales, dos barrios con distinta mortalidad debido a falta de saneamiento y violencia, que busca explicar por qué existe la enfermedad. En los determinantes no médicos de la salud, un paciente con insuficiencia cardíaca reingresa 5 veces porque no comprende las instrucciones médicas. Busca explicar por qué un tratamiento falla a pesar de recibir la atención adecuada. Entonces, espero que haya quedado clara esa diferencia porque ahora vamos a entrar al tema específico del paciente neurocrítico. Entonces, vamos a dar primero una mirada global, Colombia y Latinoamérica y el Caribe, que se comportan muy parecido a la mayoría de los países. Sabemos que tienen barreras económicas para el acceso a todo lo que tiene que ver con la atención médica, muchas barreras geográficas y un contraste sin igual. O sea, en una misma ciudad podemos tener una clínica súper acreditada, nivel 4, y podemos tener puestos de salud muy pequeños, donde no, la atención no es avanzada. Entonces, ese contraste que tenemos aquí en Colombia es único. Y aquí entonces aterrizamos a, al paciente neurocrítico, ¿verdad? Y conociendo la situación de nuestra región. Tenemos dos pacientes que los vamos a llamar el paciente A y el paciente B. Ambos tienen 35 años, ambos sufrieron un traumatismo craneoencefálico grave, ambos llegan al hospital con hallazgos neurológicos casi idénticos. El paciente A, después de estar un tiempo en el hospital, ha regresado al trabajo y ya ha tenido un tiempo de recuperación, ha regresado al trabajo y tiene una vida independiente. El paciente B tiene dependencia total de sus familiares para las actividades de la vida diaria. Entonces ahí es donde decimos, ¿qué explica esta diferencia? ¿Fue la lesión, la cirugía, la UCI, la atención que tuvimos en la clínica o fue algo más? Aquí es donde vamos entonces a explicar los determinantes no médicos de la salud y cómo estos hacen la diferencia entre estos dos pacientes. Nosotros sabemos cuidar el cerebro, ¿verdad? De eso no hay duda, ¿verdad? La tecnología ha avanzado. Los cuidados neurocríticos han transformado la supervivencia de los pacientes, ¿verdad? ¿Qué dicen las estadísticas? La mortalidad de los pacientes neurocríticos no es tan alta, pero sí que es alto en los pacientes neurocríticos la forma en cómo salen del hospital. ¿Verdad? La discapacidad, los años de vida perdidos, eso es muy alto en el paciente neurocrítico. Nosotros sabemos cuidar el cerebro cuando está en la UCI,
¿verdad? Los monitorizamos, todo eso ha sido las intervenciones quirúrgicas y ya estamos, ya incluso pensamos mucho más en la rehabilitación. O sea, ya pensamos enseguida en que qué va a pasar con este paciente cuando se va para su casa. E intentamos que se vaya lo mejor posible para que no nos reingrese. Pero el punto aquí es que la supervivencia es solo una parte de la historia. O sea, los pacientes sobreviven, pero no todos se recuperan, ni se recuperan igual. Y entonces los pacientes neurocríticos tienen una línea del tiempo, ¿verdad? Empieza con la lesión cerebral y entonces luego empezamos a pensar la atención de emergencia. Entonces, ¿qué pasa qué pasa en este periodo, ¿verdad? Entre que hay la lesión y tiene la primera atención de emergencia. ¿Y qué pasa entre este tiempo entre que, bueno, ya logramos conseguir en qué movilizarlo y llega a una unidad de cuidados intensivos? Sale de la unidad de cuidados intensivos y se fue a hospitalización, allá duró otro tiempo, luego se va para la casa, o sale de la UCI directamente para un centro de crónicos porque necesita rehabilitación. Y posterior a eso, la vida en el hogar. Esta es la parte que, que yo considero que estamos dejando olvidada. Yo creo que todavía nos estamos quedando aquí. Al final les voy a mostrar una referencia de un estudio que hice junto con mi gran amigo Mauricio Arias de la Universidad de Antioquia y nos preocupamos hace ya algunos años por esto, ¿verdad? Nos preguntamos, y cogimos a los pacientes de mi tesis de doctorado, que yo los había visto aquí en la UCI, y entonces dijimos, bueno, vamos a coger, no sé, creo que fueron como 10 pacientes, y vamos a visitarlos a sus casas a ver qué es lo que está pasando. Y en ese momento hicimos el enfoque en los cuidadores, y la situación fue compleja. O sea, yo en ese momento me puse a pensar, ¿qué hice? Que todo lo que hice yo aquí para que el paciente sobreviviera, pero que nos olvidamos totalmente de cuando el paciente se va para la casa. O sea, cómo es la vida en el hogar. Y es un artículo muy bonito. Ahí está en español y hay estas partes, porque fue un estudio cualitativo de vivas voces. Eso de los estudios cualitativos es tan bonito. O sea, habían cómo los familiares buscaban todas las estrategias para que sus, sus pacientes, o sea, su familiar enfermo estuviera mejor. Entonces, justamente los determinantes no médicos de la salud actúan en estos. O sea, actúan desde el inicio. Ahora vamos a ver, actúan desde el inicio, pero considero que aquí, luego de la UCI, es donde más están, eh, eh, los podemos trabajar. Y es que esto es como el iceberg, ¿verdad? El lado oculto de la recuperación. Y entonces la pregunta es, ¿por qué los determinantes no médicos de la salud importan en el cuidado neurocrítico? Porque lo que nosotros vemos es el ACV, es la lesión cerebral, es la cirugía, es todos los cuidados que le hacemos en UCI, que pónganlo así, que la cabecera a tantos grados, que midan en la PIC, que la presión de perfusión cerebral, ¿verdad? Que no broncoaspire, que no le dé neumonía asociada a la ventilación, que todas esas cosas, ¿verdad? Y eso no lo sabemos de memoria. Y lo hacemos muy bien, que los cambios de posición, todo eso, lo hacemos súper bien. Pero está el lado oculto. Se va el paciente para su casa y aquí es donde viene nivel de ingresos, todos los determinantes no médicos de la salud, educación, la geografía, la alfabetización en salud, el transporte y el apoyo familiar. Y entonces vamos a ver qué pasó antes de estar en la UCI con estos dos pacientes
que vimos anteriormente. Entonces, el paciente A, antes de la lesión, llevaba casco porque iba en una moto. Vive a 15 minutos o el accidente fue a 15 minutos de un centro de trauma. La familia reconoció la emergencia. En estos días estuve leyendo la historia de una actriz famosa que murió hace muchos años, que es la esposa de el actor Liam Neeson. Ella falleció por un trauma craneoencefálico. Eh, ella estaba esquiando, tuvo el accidente, pero eh, no perdió el estado de conciencia, se levantó normal, tuvo como un dolor de cabeza que se le pasó, se fue para su casa. Después de eso, a las 2 horas empezaron la del deterioro neurológico. Entonces, como para darles unos ejemplos, ¿verdad? Este paciente, la familia, a pesar de que él quizás no quería, la familia lo obligó a ir a la urgencia. Oye, te acabas de estrellar, ve a la urgencia que te revisen. Los servicios médicos se activaron, lo pudieron trasladar en ambulancia. Llegó en ambulancia, había cama en UCI y esa clínica o ese centro de atención donde llegó tiene cuidados neurocríticos especializados. Y tuvo una familia disponible para el cuidado y la recuperación. ¿Cuál fue el resultado? Regresó al trabajo y tiene una vida independiente, ¿verdad? Todos estos que acabamos de mencionar son determinantes no médicos de la salud. ¿Qué pasó con el paciente B? No llevaba casco. Además, vive en una zona rural. Tiene una larga distancia para recibir atención especializada. Los familiares lo llevaron cuando ya tuvo síntomas neurológicos. Llegó en taxi. O aquí en el Hospital Universidad del Norte llegan en moto también. Entonces, no solamente la lesión que tenga cualquiera que sea cerebral, torácica, abdominal, por una herida por arma de fuego, sino que además es muy común que lleguen con unas lesiones en pies porque arrastran, como el paciente va un poco colgado, le arrastran los pies, creo que me están logrando ver, y van así por toda la carretera, entonces llegan con lesión en el pie. Y múltiples traslados entre centros de atención. Ya también conocemos cómo se llama aquí, que en este no lo atendieron, en este no lo recibieron y luego llegó finalmente alguno y tuvo apoyo familiar limitado. Resultado, discapacidad a largo plazo, pérdida de independencia. Entonces, todos estos son determinantes no médicos de la salud. ¿Y en dónde se ven? Acá, en el resultado. En el resultado de mi paciente, en este caso neurocrítico. ¿Y cuál es la oportunidad de enfermería en esto? Pues que nosotros tenemos una capacidad única de ver todo lo que otros pueden pasar por alto. Entonces nosotros cuando vemos al paciente en la UCI ya estamos pensando enseguida en que tengo que decirle esto a la familia, tengo que ir preparando a la familia para que sepa esto, tengo que ir pensando en que quizás este paciente va a necesitar irse directamente a crónicos y no pasar a hospitalización. Todos esos, nosotros somos capaces de detectarlos, pero no los estamos registrando. ¿Mm? Entonces nosotros no solo cuidamos cerebros lesionados, estamos cuidando a personas que viven dentro de realidades sociales complejas y lo hacemos porque tenemos esa capacidad, pero muchas veces no somos conscientes de que estamos detectando determinantes no médicos de la salud que van a influir en el resultado de mi paciente. Entonces, los resultados de los pacientes neurocríticos están influenciados no solo por la gravedad de la lesión cerebral, sino también por las condiciones sociales en las que los pacientes buscan atención.
reciben tratamiento y se recuperan. Entonces, como profesionales de la salud solemos enfocarnos en que podemos ver el escáner, la tomografía, el monitor, el examen neurológico, pero algunos de los determinantes más poderosos de la recuperación permanecen invisibles. Si queremos cuidados neurocríticos verdaderamente equitativos, debemos mirar más allá de la UCI, más allá del diagnóstico, más allá del encuentro clínico, porque el contexto social importa. Los resultados de salud no se definen solo por los cuidados que brindamos, sino por las vidas a las que nuestros pacientes regresan. Entonces, esto último es muy importante, ¿verdad? De nada vale que hagamos lo imposible en la UCI si nuestros pacientes se están yendo a la casa totalmente desamparados. Entonces, esta primera referencia, discúlpeme, se me fue esto en inglés, esta primera referencia eh, fue un artículo que coincidencialmente escribí, miren, es del 2021, pero que coincidencialmente, como tiene que ver con una mirada del cuidado del paciente con lesión cerebral en la América Latina, ahí menciono que, eh, que hay tres retrasos fundamentales y es que no sé, creo que se me voló aquí una diapositiva, pero voy a hablarles sobre los tres retrasos que tiene, sobre los tres retrasos que hay en el cuidado del paciente neurocrítico. Y el primero, porque es algo muy cultural y que pasa en toda Latinoamérica y el Caribe, y se trata, me voy a ir a esta diapositiva porque me ubico un poco en eso, y se trata eh, de la decisión de buscar ayuda. eh, Aquí en nuestros países hay un retraso usualmente en eso, ¿verdad? Porque vivimos en una sociedad eh, que culturalmente le cree mucho al vecino, entonces, por ejemplo, o al familiar que le dice, no, tómate 2 acetaminofén, que ese dolor de cabeza no es tan fuerte, o que espérate un momentico que eso se te pasa, o las mujeres tendemos mucho a retrasar la ida a urgencias porque hay que atender a los hijos, hay que estar pendiente de la casa. Entonces la decisión o porque primero consultan en algunas partes donde culturalmente primero consultan al médico de su comunidad, chamán, como se ha llamado en cada uno, primero consultan a esa persona y luego somos muy tradicionales y primero nos tomamos un tecito de algo antes de ir. Entonces eso es fundamental en el paciente neurocrítico. El segundo retraso es cómo llegamos, justamente esta parte de aquí, cómo llegamos a, al centro médico. Y sin duda alguna en Latinoamérica y en Colombia, muchos pacientes llegan en el carro del vecino, llegan en moto, porque la ambulancia nunca llegó, o llegan en ambulancia pero sin ningún tipo de soporte. Entonces, ese es otro. Y el tercer retraso es el acceso a un nivel especializado, ¿verdad? En el que reciba la atención que necesita. Entonces, muchos casos, eh, sí hay UCI, pero no hay neurocirujano. O si hay neurocirujano, pero no está ahí ahora mismo. Entonces o el paciente tiene, o no hay cama en UCI y el paciente se queda en urgencias. Entonces, son muchos factores y esos tres retrasos son fundamentales. Y coincidencialmente, a pesar de que en ese momento, en el 2021 en el que escribimos ese artículo, no estaba este concepto de determinantes no médicos de la salud, fuimos capaces en ese momento de describir lo que realmente ejemplifica lo que son los determinantes no médicos de la salud. Y el otro
Y este segundo artículo es el que les comenté de cuando nos fuimos a visitar a los pacientes en su casa. Y se llama así, Cuidando en el hogar a una persona con enfermedad cerebrovascular, del desconocimiento a la satisfacción. Y hay historias muy bonitas que pudiera quedarme contándoselas eh, por muchísimo más tiempo. Entonces, pues tenemos un tiempo para conversar. Muchas gracias. Mi correo para que los que quieran quizás escribirme. Y tenemos aquí un tiempito para conversar, Roxy. Gracias, doctora Stephanie, por compartirnos este tema que de verdad considero relevante y como mencionaba la doctora Stephanie, los enfermeros desarrollamos una habilidad muy importante en identificar, detectar justamente esos, esos posibles factores no médicos que pueden incidir y que como ella decía, hay que empezarlos a trabajar mucho más fuerte desde cada uno de los ámbitos en los que se desempeñan los enfermeros. Bueno, agradecer a la doctora Stephanie por darnos este tiempo de compartir esta importante temática. Tenemos aquí en el chat algunos comentarios y preguntas que vamos a ir trasladando. Mabel Fábregas nos comenta, es fundamental la capacitación del personal sanitario en el área de triage. Sí, con respecto a eso, el área, toda esta parte de triage es muy importante, ¿verdad? Porque es justamente por donde ingresan los pacientes. El punto del paciente neurocrítico es que el paciente neurocrítico entra, se vuela a triage muchas veces. ¿Verdad? Pero hay otros que incluso se quedan esperando cuando son estos pacientes con cefaleas intensas que han venido varias veces y que muchas veces se siguen tratando como, como urgencias menos vitales. Una cosa muy importante en el triage es que el paciente vamos a mirar quizás el glaco del ingreso cuando ya tenemos al paciente, porque el glaco del ingreso del paciente neurológico es muy importante y incluso está relacionado con los resultados que vamos a tener al final y muchas veces no está. O sea, no hay glaco al ingreso. O está simplemente el número 13/15 y no sabemos cuál de los tres factores, eh, el ocular, verbal o el motor, fue el que estuvo afectado. Entonces, esos son factores importantes que en el triage son relevantes para el paciente neurocrítico. Y es justamente eso, darnos cuenta más allá de lo que de pronto estamos viendo en el momento. De acuerdo, en la atención inicial del paciente. Bueno, tenemos otros comentarios acá. Dice Marta Palmet, ¿cuáles son esas estrategias que el enfermero debería realizar para disminuir los determinantes no médicos? Lo primero es saberlos, o sea, como es un concepto muy nuevo, empezar a saber o a decir cuáles son los determinantes no médicos dependiendo de de la, eh, dependiendo de cómo ubicarlos de pronto por patologías. Por ejemplo, ya con esto damos unos avances en la parte del paciente neurocrítico y sabemos ya algunos, o sea, los identificamos, no llevar casco, eso hace parte como dentro del autocuidado, dentro de todo lo de la educación, ¿verdad?
Todos estos, el familiar, el cuidador familiar, sabemos que es importante. Entonces, eh, ahí tenemos otro aspecto. Las lejanías, o sea, la parte geográfica aquí en Colombia es muy importante. Entonces ya sabemos que quizás no es igual una atención rural o al paciente que le tocó venir de más lejos para, para recibir atención. Entonces, yo creo que es empezarlas a identificar, es lo primero, ¿verdad? Saber cuáles son. Otro tema con el que yo he trabajado bastante es con los pacientes con falla cardíaca y también se me empiezan a venir que en algún momento lo trabajamos con una estudiante de la maestría y fue el plan de egreso. O sea, la importancia del plan de egreso en el paciente con falla cardíaca tiene la capacidad de reducir el número de reingresos hospitalarios. Entonces, eso es un determinante no médico. ¿Verdad? Estamos trabajando realmente en el plan de egreso para que el paciente sea capaz de cuidarse bien en su casa y no reingresar. Entonces, creo que lo más importante es irlos eh, eh, identificando para poder empezar a saber cómo vamos a trabajarlos. De acuerdo, gracias. Creo que también esto que mencionas de fortalecer esa parte del plan de egreso, creo que es necesario. Y también en las intervenciones de educación, que como eje, digamos, de central importante también de la práctica de la enfermería. Bueno, acá tenemos otra pregunta. Sebastián Cermeño nos pregunta, ¿qué papel consideran que tienen la educación comunitaria para que la población reconozca los signos de alarma de un accidente cerebrovascular u otra emergencia neurológica y que consulte de manera temprana? La parte de todo lo que tiene que ver con la parte comunitaria, yo creo que desde el punto de vista neurológico se ha trabajado, se vienen haciendo campañas importantes sobre todo esto. Hay algunas es más, yo debo de tener algún sticker por ahí de si no tienes fuerza en un brazo y hay hasta mnemotecnias y todo esto que se han venido trabajando, si sonríes muy a medio lado, o sea, que se han venido trabajando y eso ha ayudado muchísimo a que los pacientes, por ejemplo, con accidentes cerebrovasculares isquémicos, por ejemplo, lleguen en ventana para el uso de todos los medicamentos eh, trombolíticos, ¿verdad? Entonces, son puntos importantes en los que se ha ganado muchísimo espacio. Seguimos teniendo los inconvenientes, por ejemplo, el bajo uso de cascos en nuestra población es alto. Pero yo creo que si le cambiamos el enfoque y le ponemos una foto a un motociclista y quizás le decimos, mire, si usted usa casco, si tiene un accidente, va a salir caminando del hospital. Y si usted no usa casco y tiene un accidente, que un accidente lo puede tener cualquiera por el simple hecho de montarse en un carro o en una moto, ¿verdad? Pero si usted no usa casco, va a quedar así. Entonces, ¿cuál de los dos quiere ser usted? Yo creo que en ese sentido, este, es que hay que venir, hay que trabajar. O sea, yo no soy especialista en la parte comunitaria, pero y por eso este concepto de determinantes no médicos de la salud me llamó muchísimo la atención que los determinantes sociales. Yo era de ese grupo de que los determinantes sociales quedaron del hospital para afuera y yo me encargo de lo que está aquí adentro en la UCI, ¿verdad? Pero este concepto de determinantes no médicos de la salud me ha atrapado un poquito, o sea, me ha atrapado justamente por el hecho de que está directamente relacionado con el resultado que yo voy a tener de mi paciente. Entonces empiezo a adoptarlos un poco más.
Gracias, Estefi. Tenemos otras preguntas, varias. De hecho, Mabel Fábregas pregunta, ¿qué impacto tiene el liderazgo del profesional de enfermería en Colombia en la implementación de programas comunitarios de capacitación sobre enfermedades cerebrovasculares, específicamente la rehabilitación de pacientes neurocríticos? Sí, o sea, la parte comunitaria yo creo que ha sido trabajada ampliamente. Yo creo que acá considero que el punto acá es un poco más eh, darnos cuenta que desde dentro de la clínica también tenemos y somos, eh, eh, también, o sea, tenemos el deber de mirar qué es lo que va a pasar afuera. O sea, tenemos también esa obligación de no solo decir, ay, bueno, ya yo lo salvé aquí, sale de aquí de las puertas de la UCI, salió vivo. Que muchas veces creo que es ahí donde nos estamos quedando un poco, ¿verdad? Bueno, hacer esa trazabilidad del paciente muchas veces se ha planteado desde enfermería y creo que cuando tenemos todos estos conversatorios sobre la enfermería de práctica avanzada es justamente hacia eso, ¿verdad? Porque el enfermero de práctica avanzada es aquel que también hace trazabilidad a su paciente. No solo el que es experto en UCI y ahí se queda, sino que es su paciente y le hace la trazabilidad hasta que se va para la casa. Entonces eso también es importante. El hecho de que desde la clínica empecemos a darnos cuenta de estos determinantes no médicos de la salud y cómo están interfiriendo en mi paciente. Gracias. Tenemos un comentario, Jenny Francenet Castañeda. El apoyo de la familia antes, durante y después es un determinante clave. De acuerdo. Sí, 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 la familia es un determinante no médico de la salud. Nubia Saray Cuestas. Muy buena presentación, muchas gracias. Laura del Pilar Quiñones, este tema es muy impertinente en la línea de la docencia, dado que la formación de nuestros futuros pares debe estar actualizado, así como lo debe estar el personal que ya está en acción. Sí, esto es importante. O sea, realmente eh, creo que tenemos que empezarlos a introducir, a hablar con, o sea, con nuestros estudiantes sobre este tema. O sea, ya los determinantes sociales muchas veces todos decimos, ya no lo sabemos, porque eso lo da, o sea, se da bastante durante durante todo el currículum, o sea, el plan de estudios de todas las universidades, los determinantes sociales, y de pronto si vamos a hablar sobre una patología, la primera parte es determinantes sociales de esa población para tener esa enfermedad. Pero entonces viene este concepto que es muy nuevo y cómo cambia la perspectiva en la que estamos mirando eso. O sea, cómo desde dentro de la parte, y lo repito, y hago énfasis, cómo desde dentro de la clínica estamos trabajando en que eso sí importa, o sea, sí tiene que ver en el desarrollo y en la recuperación de nuestros pacientes. De acuerdo. Elizabeth Villarreal, muchas gracias, excelentes aportes para un cuidado. Andrea Ospina, muchas gracias, súper la temática. Mabel Fábregas, excelente presentación. Laura del Pilar, la estrategia Paz, reconocida en comunidad, es una herramienta que salva vidas y reduce secuelas. Marta Palmer, gracias, felicitaciones, excelente conferencia. Jesús Blanco nos plantea una pregunta. ¿Qué estrategias considera esenciales para que la evaluación de los determinantes no
médicos de la salud se integre de manera efectiva en el proceso de atención de enfermería y en articulación con el equipo interdisciplinario se traduzca en los resultados en salud de los pacientes. Muchas veces no nos damos cuenta de las intervenciones que ya nosotros estamos haciendo, que están justamente están contribuyendo al manejo de los determinantes no médicos de la salud. Pero cuando yo les hablo del plan de egreso, ¿verdad? Cuando de cualquier paciente, ahí estamos trabajando sobre determinantes no médicos de la salud, sobre aumento de la educación, sobre la enfermedad, manejo de los medicamentos, instrucciones para cómo venir a la consulta de control. No se fue para el pueblo y no regresó a la consulta de control. Entonces, eso, justamente hacemos muchas intervenciones que consideramos que son normales, pero que estamos ahí justamente ahí interviniendo esos determinantes no médicos de la salud. Entonces, más bien lo que tenemos que pensar es cómo las estamos estructurando ahora que ya tenemos como un concepto en el que las podemos agrupar y decir, ok, voy a hacer intervenciones ya ahora más directas para intervenir los determinantes no médicos de la salud y disminuirlos, mejorarlos y cómo empezamos a medirlos. Pero yo estoy segura que los estamos haciendo, o sea, ya los hacemos. Explicarles a los familiares cómo se debe tomar los medicamentos, en qué horario. Todo eso tiene que ver en la importancia de venir a la cita de control, de no irse para el pueblo enseguida porque después no tienen plata y está muy lejos y no tienen cómo regresar. Entonces, todos esos seguramente son intervenciones que ya hacemos. Gracias. Ha mencionado algo muy importante y es el hecho mismo de que es un tema que es novedoso, ¿verdad? Y que vale la pena trabajarlo, desarrollarlo, generar, digamos, la evidencia Ujú. que dé cuenta que lo hacemos, pero visibilicemos, nos demos cuenta de cómo se está haciendo, qué se está haciendo y qué impacto está teniendo en los resultados de salud de las personas. Entonces creo que es también como una invitación a seguir desarrollando esta temática y a seguirla eh, estudiando y plantearla, como algunos han dicho, de manera un poco más clara dentro de los planes de estudio, dentro de esta materia. Entonces, creo que seguramente más de uno hoy sale motivado y también como provocado con este tema que de verdad que es bastante interesante. Bueno, no sé si haya más preguntas, a ver qué tenemos por aquí. No tenemos más preguntas por lo pronto. Queremos nuevamente agradecer a todas las personas que nos acompañaron en el día de hoy a esta masterclass de nuestro capítulo Upsilon Nu. Si alguna persona estuviera interesada en nuestro capítulo, realmente invitado a escribirnos para enviarles toda la información. Nuevamente, gracias a todos por su tiempo y por esta oportunidad de compartir, todos muy juiciosos en el día de hoy. Les agradecemos y estaremos compartiendo en nuestras redes sociales nuestra próxima masterclass del próximo mes. Muchas gracias. Hasta luego, que estén todos muy bien.